Listo. Pues qué gozo, gracias al Eterno, porque ya tenemos el pan de la tierra y Él nos da el pan del cielo, que es su palabra. Y bueno, pues estamos concluyendo la Parashá Mishpatim, que significa leyes, ordenanzas, instrucciones sociales, decretos, etcétera, etcétera. Y cuando el Eterno nos dice, nos menciona, y estas son las leyes que pondrás ante ellos. La palabra hebrea que viene en este verso es tasim. Tasim, que significa que pondrás. Y esto alude a la palabra tashum. Tasim, pondrás, tashum, que significa evaluarás. Y esto que nos lleva, amados, a que nosotros pues siempre debemos de estar evaluando nuestras acciones para asegurarnos de que estamos actuando de la manera correcta y entonces así poder rectificar nuestras faltas. Recordemos que la palabra dice que fallamos, que erramos a diario. De hecho, el pueblo hebreo, cuando menciona la palabra abón, que también significa pecado, lo traducen como no dar en el blanco o como la palabra errar, errar. Entonces, a nosotros el Eterno nos recomienda que diario practiquemos este Heshibon Hanefesh, que significa contabilidad del alma. Es muy importante que nosotros hagamos esto todos los días y si es posible, cómprense un cuaderno especial, un cuaderno para las notas. Yo lo platicaba con la Mora Yona, porque de verdad hay tantas cosas que el Eterno nos da en el devocional, en las reflexiones día a día, que de verdad unas se me quedan grabadas, pero prefiero apuntarlas. Exaltado sea el Eterno por la matriarca Luz. Mami Luz, le digo yo, porque de verdad, qué revelaciones tan importantes le da el Eterno para justamente tener la corrección de la que vamos a hablar ahorita en esta Parashá Mishpatim, cómo nuestra amada hermana Isabel, que nos dio cada nombre de cada mitzvah, cada número y todo, es importante tenerlo presente. Yo ahorita se me viene a la mente un jajam, un sabio hebreo, que decía, y él fue muy criticado. De hecho, yo en un lugar comenté esto y me tomaron como loco. Pero analicemos lo que dice este jajam. Este jajam dice, si no vas a abrir la boca para hablar de Torah, mejor ni hables. Pero la gente lo malentiende y piensan que uno, en este caso yo soy religioso y que todo el tiempo tengo que estar hablando Torah. O claro que sí quiero hablar Torah, pero lo toman como si estuvieras tú repitiendo y repitiendo y repitiendo, leyendo, leyendo y leyendo. No es tanto así, sino que cuando tú hablas cosas que edifican, cuando tú invitas a comer a un hermano, cuando tú hablas de amor, cuando das consejos, eso es hablar todo el tiempo de Torah. Pero la gente no lo entendió así, yo sé que ustedes sí. Y de verdad es muy importante, yo tengo una personita muy especial con la que diario en las noches hablo por teléfono antes de dormir
Yo les recomiendo que aún en el grupo, en el chat de WhatsApp de Cuidando Mis Viñas, pues pongamos algo bonito antes de dormir, cuando nos levantemos durante la tarde y todo, porque el Eterno quiere que seamos verdaderamente familia, que ya dejemos de ser advenedizos, que realmente manifestemos si somos familia o no. Yo les recomiendo que hagamos eso o con la confianza, si conocen a una hermana, un hermano a un hermano, pues que se hablen por teléfono, que platiquen cómo les fue durante el día, que nos bendigamos unos a otros. El Eterno, créanme que se goza de eso. Por eso de lo que hablábamos de la sedacá, y algo importante de la sedacá, que significa justicia, que significa beneficencia, también lo han traducido como caridad, comienza con la letra tzadik, al igual que la palabra selem, que quiere decir sombra, pero que la palabra selem se traduce en Bereshit como identidad, como imagen o como semejanza. Y varios de los atributos que tiene el Eterno nosotros debemos de ir adquiriéndolos día a día. Uno de los atributos que tiene el Eterno es de crear. Por eso a mí me gusta mucho esto que estamos haciendo y que sé que vamos a hacer más cosas. Hay personas que tienen ese talento como la hermana Isabel de transmitir, de tener esta emisora. Me ha platicado también que sabe escribir y todo eso es crear. A mí me gusta dibujar, me gusta pintar, también me gusta escribir. Eso es también crear y nosotros debemos de emular esas cosas buenas. Y no quiero que se malentienda como lo hizo eh, este Belén, conocido como Luzbel, ¿no? Cuando estaba en su pensamiento generando el ser más grande que el Eterno y sentarse en su trono. No, es diferente. Emular, o como decía Rashab, lo bueno que me ven hacer, eso hagan. Pero uno de los atributos más hermosos de todos los hermosos que tiene el Eterno y que nosotros debemos de emular es el de ser dador. Ser dador. El Eterno es dador por excelencia. Y lo mencionábamos ahorita en esta hermosa serie de adoraciones, de exaltaciones, de que Él nos da todo. Por eso creó en 5 días muchas cosas para en el sexto crear unas pocas y crearnos a nosotros. Nos crea diciéndonos, y están ya aquí, y todo lo que hice antes, ¿para quién creen que es? Para ustedes, porque se los doy con amor para que señoreen sobre todas las cosas. Pero señorear quiere decir actuar con amor, con bondad y con sabiduría. A Dios la crueldad. Y todo esto lo vamos a ir viendo ahorita en Mishpatim. Y tan dador, hermoso nuestro Abacadosh, que de darnos todo, llegó al punto de darse a sí mismo por todos y cada uno de nosotros. Wow, eso a mí me regocija en mi interior, porque de verdad es una obra de amor muy importante. Por eso yo platicaba con los varones que qué es más importante realmente. Vamos a verlo desde este punto, no me quiero dar a malentender, pero ¿qué es más importante para el Eterno? ¿La Torá o su pueblo? Se los dejo de tarea, pero les voy a dar
una pequeña ayudadita, según mi entendimiento. Cuando tú tienes algo tan hermoso, tú tienes un tesoro y amas a alguien o a algo con todo tu ser, con todo tu corazón, le vas a dar ese gran tesoro que tienes. Entonces, vean cómo nos ama tanto el Eterno, qué tan importantes somos para Él, que nos está dando la Torá, un gran tesoro que es la Memra, que es Yeshua, la Torá viviente. Y también por este amor es por lo cual nos da porciones y nos las revela semana a semana, como en esta ocasión, Mishpatim. Y algo que debemos de practicar aparte de esa contabilidad del alma, esa contabilidad del alma nos va a hacer a quitarnos, darnos cuenta de nuestras fallas y quitarnos los malos hábitos. Y como debe de ser, cuando sacas algo que no debe de estar aquí adentro, hay lugares desérticos, que es lo que buscan los espíritus inmundos, y vienen con 7 peores y quieren. No, tienes que quitarte eso malo, pero inmediatamente introducir algo bueno, un buen hábito. Entonces tu casita interior, el Eijal, como lo mencionan en el original hebreo, que significa el palacio, ese palacio va a ser tan grato y tan hermoso que el Eterno, por supuesto, que va a buscar habitar ahí. Y nosotros debemos de mantenerlo limpio. Algo que nos menciona Mishpatines, andar en Kedushá, apartados en pureza, en santidad, pues para no contristar al Ruach HaKodesh y la Shejinah, la presencia del Eterno, siga en cada uno de nosotros, porque escrito está que Él no puede estar en presencia de pecado. Entonces, busquemos esto. Yo les mencionaba, y me gusta repetirlo, ¿por qué no viene Bereshit bara Adonai, Bereshit bara Yudai Bereshit bara el Gibor, Bereshit bara el Elión, el Shaddai, el Nisi, el Olam? No, viene la palabra Elohim, porque justamente Elohim también se traduce como ordenador u organizador. Y desde ahí nos está diciendo que Él vino a ordenar el Tohu Bohu, que vino a ordenar lo que estaba vacío, lo que estaba desordenado, y le vino a poner orden. Entonces es lógico, es obvio que tenemos un Elohim de orden, de organización, y que nosotros debemos de ser un pueblo de orden y de organización. Si el Eterno en Mishpatín, en las leyes, en las ordenanzas, nos está diciendo, no hagas esto, en esta parasha hay 53 mitzvot, unos permisibles y otros no permisibles, o unos activos y otros pasivos. Entonces debemos de llevarlos a cabo para que el orden de nuestra vida esté conforme a su palabra, y así solamente seremos prosperados. Y siempre nos va a ir bien, pase lo que pase. Como mencionaba la moral, la verdadera riqueza, la verdadera felicidad radica en guardar Torah, llevando ese orden perfecto que solamente el Eterno, tan grande, tan inmenso, tan todopoderoso, lo pudo hacer. Entonces, algo importante también que debemos de tener en nuestra práctica diaria es el Itbodedut. El Itbodedut lo debemos de tomar como el sendero más elevado de autoconciencia y conciencia del Eterno. Es por eso que si nosotros observamos o cada vez
que la Torá utiliza el término belé, que viene en esta parasha, que significa los preceptos que directa o indirectamente están relacionados con las Aseret Hadibrot, que significan las 10 palabras o los 10 mandamientos, nos explican y nos profundizan cada cada detalle. Es por eso que en esta parasha, Mishpatim comienza con las leyes relativas, hablando de los esclavos, del esclavo y de su liberación obligatoria después de un máximo de 6 años. 6 años de servicio y el procedimiento que se sigue cuando un ser, es que esto es increíble, esto es ajabá, esto es amor verdadero, porque después de este sexto año, en el séptimo, si un sirviente expresa el deseo de permanecer al servicio de su amo, lo tienes que respetar, lo tienes que respetar. Yo les comentaba que la palabra hebrea para esclavo es eved, pero la palabra esclavo, cuando la escuchamos, inmediatamente pensamos, algunos, yo lo llegué a hacer, empezamos a pensar en grilletes, en cadenas, en látigos, en golpes, en humillación, en servidumbre. Y la Torá nos muestra exactamente lo contrario. De hecho, el esclavo, y ahorita volvemos al término hebed, en hebreo, el esclavo se le daba el mejor cuarto de la casa, con todos tus servicios, con cama, con tus cobijitas, como ahorita que hace frío, qué rico es dormir calientito, ¿verdad? O sea, con todas las comodidades. Y se tenía que guardar Torah juntamente con él, y si no sabía, enseñarle y guardar Shabbat, porque escrito está que ni tu siervo ni tu bestia harán trabajo alguno en Shabbat. Entonces, imagínense qué hermoso. Les comentaba el domingo que, que la esclavitud, por ejemplo, que trajeron los ingleses, el imperio del inglés, cuando llegó a Norteamérica y todo, justamente introdujeron la Torá. Bueno, no la Torá, la Biblia, el Evangelio, vamos a llamarlo. Pero fue totalmente malentendido, porque justamente las personas más pudientes, de mayores recursos económicos, eran los que podían obtener las buenas nuevas, el Evangelio y todo, pero justamente eran personas que, a pesar de tener en sus manos una Biblia, eran personas malas y perversas de corazón, porque justamente ese tiempo coincidió con los peores tiempos de esclavitud a nivel mundial que existieron primeramente aquí en América. Y entonces era esclavizar a las personas de bajos recursos, aquellas personas que no podían defenderse y eran tratados con crueldad. Ha habido fotografías y son cosas muy tristes ver las espaldas de esos esclavos que, si no murieron y quedaron vivos en ese tiempo, quedaron marcados con cicatrices en todo su cuerpo por el trato que le daban por ser esclavos. Por eso la Torá es un manual de amor que le dio el Eterno a su gran tesoro, a su gran amor que somos nosotros, su pueblo, Am Yisrael Chai. Y la palabra hebrea para esclavo, que es Eved, está relacionada con Obed, que significa trabajo. La palabra Eved, más que esclavo, significa socio, colaborador,
trabajador, compañero. Wow, entonces ya nos está ampliando Baruch Hashem, el Eterno, esta situación de levez, de que lo vas a tratar con amor y de que va a ser tu compañía, tu socio y tu colaborador para que tu casa esté en orden, para que tus viñas prosperen, tus cultivos, tus cosechas. Y él va a ser partícipe de esa bendición. Hablábamos hace rato de la riqueza y la frase hebrea hermosa del concepto de ser rico es aquel que está feliz con su porción. Aquel que ni le sobra nada, pero que tampoco le falta. Esa persona que está contenta. Yo estoy contento el día de hoy con lo que tengo y muy contento con lo que voy a tener. Eso es ser rico. Es rico. Sabiendo en tu corazón que cuidando las mishpatim que el Eterno nos da, nosotros verdaderamente somos felices, somos ricos, somos prosperados. Y eso es lo que el Ruach HaKodesh va a convencer a esos corazones que están destinados para llegar a los pies de Mashiach Yeshua. Por supuesto que Él es el que convence, pero nosotros nos van a ver como está escrito y nos verán personas de las 10 naciones y nos tomarán del talit y caminarán con nosotros, porque entonces sabrán que Elohim camina con nosotros. Amén. Entonces, la Torah en esta parashá describe también el castigo para quien golpea a una mujer embarazada y provoca su aborto. La Torah luego se enfoca en las responsabilidades del individuo por los daños ocasionados a los bienes y posesiones de otra persona. Vamos a hacer una pausa. La palabra adulterar en hebreo tiene dos connotaciones. Una que es el adulterio, cuando una persona es infiel y engaña a su mujer o su mujer engaña al hombre, que Elohim nunca lo va a permitir en este pueblo de viñas, porque yo sé que el Eterno ya me lo dijo, va a mandarle su media alma a cada uno de los que estamos en este grupo y los que ya están casados como que viva, amén, qué bueno, nos puede ayudar mucho posteriormente con su participación. Pero también la palabra en hebreo para adulterio también connota adulterar. Y adulterar, y esto es muy importante porque dice la Torá que solamente la causa de divorcio es el adulterio. Sí, pero si lo vemos en el original hebreo, adulterar es la misma palabra para adulterio, deshen, desheim. Y esa palabra de adulterar quiere decir introducir una sustancia o cualquier cosa, añadirla a algo que es puro y que no lo necesita. Por ejemplo, hay muchos países, en México tristemente sucede, en donde hay negocios lejos de aquí en lo que le llaman el centro de la Ciudad de México, que le llaman el alcohol adulterado. Las botellas que vacían de un buen vino o de un buen licor, les hacen, se las ingenian para poderle introducir nuevamente un alcohol, pero un alcohol adulterado, hecho en casa, que no cumple con las reglas del kashrut, con el control de calidad, y lo venden como si fuera algo genuino. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros podemos ver entonces que adulterio y adulterar es una causa de divorcio, y el primer
adulterio que hubo fue cuando Java y Adán comieron del Etzdar, del árbol del conocimiento. ¿Por qué? Porque Elohim les dijo que no lo necesitaban, que no lo comieran. Entonces, Adán y Java estaban en un estado puro, genuino, de cómo fueron diseñados por el Eterno. Y lo que hicieron fue tomar un fruto e introducirlo dentro de su ser, que no lo necesitaban, y por eso fueron adulterados y vino lo que le llaman la caída del hombre. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Mishpatim? Que si tú llegas a golpear a tu mujer, la estás adulterando. Porque ve tan bonita tu mujer, tu media alma, con su cara limpiecita, oliendo bonito, sonriendo, y tú la llegas a golpear, esa sonrisa se va y se puede ir para siempre. Y le puedes causar un moretón que desde que nació no se lo puso el Eterno, no tienes por qué ponérselo tú. Y ya le introduciste un golpe y un trauma, un daño en sus emociones, en sus sentimientos que no tenía. Entonces ya la adulteraste porque le metiste algo con lo cual no nació. Entonces, si profundizáramos mucho en esto, vemos que cualquier forma de adulterio y de adulterar, hay miles de formas de adulterar a una mujer y también a un hombre. Es por eso que en esta parasha, cuando nos habla de los animales y todo, bueno, ahorita lo vamos a decir, vamos a ir paso por paso. Entonces, sí debe de haber esa restitución. Cuando la palabra nos dice que el hombre que no provee es peor que un incrédulo, es porque no cree en Mishpatim, porque no cree en Torah, no cree ni quiere guardar mitzvot. ¿Por qué? Porque nosotros, al decirnos proveedores, no solamente es proveer monetariamente, sino que a la mujer, en vez de adulterarla, de golpearla, como dice aquí en Mishpatim, le debes de proveer como el Cohen que eres, de consejos, de palabras de amor. Les voy a decir algo que yo comentaba, pero practíquenlo, varones, practíquenlo. Si a tu esposa se le quema la sopa, tú cómetela y no digas nada, dile que está bien sabrosa, porque si no, vas a dormir solo. De verdad, un proveedor tiene que halagar en el hogar. Un proveedor, claro que no es algo como dicen en México, de ser afeminado, de ser maricón, así le dicen aquí. Tú puedes proveer y verla que tiene tantas ocupaciones en la casa que si tú tienes tiempo libre, puedes ir con ella a la cocina y ayudarla a lavar los trastes. Eso es bueno delante del Eterno. Tú puedes de vez en cuando hacer la comida, ponerte a barrer, ponerte a sacudir. Eso es ser proveedor. Tú le tienes que proveer para que se vaya al salón de belleza. Porque ¿para quién crees que se está arreglando? Es para ti, que eres el beneficiario. Entonces, vean qué bonita relación de Jireh, de proveer, qué bonita relación con saber lo que es adulterar, no solamente fornicar, engañar, ser infiel, sino hacer daño. Entonces, siguiendo en un punto, nos habla de que quien causa un incendio es el responsable por los daños causados por el fuego que dejó sin apagar. La Torá detalla también sobre lo que son las responsabilidades de un individuo que se compromete a cuidar las posesiones de otro. Y esto es muy importante, muy importante. Yo les voy a dar un ejemplo porque yo hace muchos años tuve un perrito que se llamaba Boomer, era un Basset Hound. Ay, precioso perrito. No tuvo un problema, lo tuvieron que sacrificar.
algo que lastimó mi corazón y todo. Pero yo me fui a Cancún y tuve que pedirle a mi primo que me lo... No es cierto, no fue a mi primo. Fui a un hospicio de animales y pagué porque me lo cuidaran. Pero yo sí le dije, ay, de ustedes con que no me lo entreguen como se los entregué yo, ¿eh? Cuídenlo. Pero no solamente eso, sino también lo material. La Torah menciona también sobre tener mucho cuidado de seducir a una joven menor, a una joven menor. Yo comento mucho con la matriarca Katy, de verdad, porque hoy en día vemos, la mujer necesita atención, está diseñada para ser atendida, ser tratada como un vaso frágil. Y ser tratada como un vaso frágil no quiere decir que sea débil, ¿eh? Porque una mujer es más dura, más fuerte, tiene la capacidad de soportar mucho más que un hombre. Pero el decir trátala frágilmente quiere decir con amor, con esta corpulencia que nos dio el hombre de ser más anchos de espalda, tener más capacidad muscular y todo. O sea, el hombre tiene que proteger a la mujer con su propia vida. No dejes, de verdad, si ves a tu esposa que va a cargar un objeto pesado, quítala. Y sí, díselo con amor y con autoridad. No lo vuelvas a hacer. El que está hecho para eso soy yo. Pero obviamente, si la mujer no ve que el hombre es acomedido, pues lo va a tener que hacer. Entonces, al final de cuentas, como nos enseñan desde el Gadén, desde el paraíso, desde el jardín del Edén, de que no, es que la mujer que me diste, que quién sabe qué, que ella tuvo la culpa y todo. Sí, pero ¿dónde estabas tú? Que eres el hombre, que fuiste diseñado y el Eterno te introdujo el deber, la obligación de cuidarla toda la vida. La descuidaste. Entonces no digas que fue su culpa. Nosotros de verdad es doloroso y si nos pega en el ego, mejor, mejor. Porque en estos tiempos de pesas justamente es eliminar ese ego, volvernos humildes, mansitos, proveedores, sin egoísmo y ofrecer todo lo que el Eterno nos da. Y así viene la bendición sobre de ti y fluye el prójimo. Y vuelve a caer más y vuelve a fluir. Es algo que debe de ser eterno, constante, siempre. Ser bendecidos para bendecir a otros. Y de verdad, ¿qué creen? Que siempre se tiene que comenzar en casa. Siempre. Por eso a mí me agrada. Y lo digo de corazón, me agrada que el Eterno me haya movido en estos tiempos y a estos lugares, porque estamos viendo la importancia de que nosotros seamos restaurados a nivel emocional, a nivel sentimental, mental, espiritual, económico y todo, comenzando en casa. Y así vamos a tener verdaderamente para poder dar. Porque lamentablemente en este mundo existe algo que se llama hipocresía. Y dentro de esa hipocresía, nosotros podemos ver unas caras, unas personalidades en una comunidad presencial, una comunidad física, y podemos ver gente muy educada, muy respetuosa. ¿Y saben por qué se los digo? Porque ha habido niños que se han acercado a mí, y no es la shonara, ni tanto de ellos, ni tanto de parte mía por escucharlos, porque el Eterno me estás dando esa autoridad, esa oportunidad de saber escuchar para poder ayudar. Y han venido a decirme, es que mi papá
Él le dice esto a mi mamá y es que pasa esto y pasa lo otro. Ay, mira, y tan bonitos que se ven en la Keila. Por eso es importante y a mí me gusta cuidando mis viñas, porque nosotros sabemos, y de verdad yo sé que ustedes lo han visto, que desde que el Eterno le habló a nuestra matriarca Mamiluz y a la mora Yona sobre la Lashon Hara, nos ha venido dando duro, 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 porque nos ama tanto que nos está corrigiendo, para que nosotros comencemos en casa, en cuidando mis viñas, y podamos hacerlo allá afuera, con las personas que el Eterno ya sabe que nos va a poner en nuestro camino. Entonces, la Torah también nos indica dentro de esta parasha sobre la prohibición de oprimir a un extranjero, a una viuda o a un huérfano. Y la verdad es que es hermoso, de verdad. Y yo le digo a mi mamá, nosotros, bendito sea el Rey, ya no estamos en Babel, aunque muchas veces denotamos lo contrario, pero no, ya no estamos en Babel. Y nosotros en esa confusión vino el Eterno y nos tomó y nos sacó y nos dio la revelación de su nombre, la restauración de los nombres. A algunos como a mí, en mi caso voy a hablar de mí, me habló claramente. Tú ya no eres Juan Carlos y tú lo vas a hacer público. Tú eres Yohanan. A mí me habló directo y me dijo por qué. A mí me dicen unas personas y una en especial que le gusta mucho el nombre Juan Carlos. No se oye tan mal. La situación, y esto es muy importante, conocer los orígenes. Número uno, mi papá se llamaba Juan, y no les voy a decir más que amé a mi padre con todo mi corazón. Nada más voy a decir eso. Pero el nombre Carlos, me enteré que me lo pusieron en honor, y yo ya rompí y quebré eso, en honor a bueno, a la tatarabuela que se llamaba Carlota. Y en ese momento el Eterno me dijo, a ver, tú sabes qué manías tenía esa tatarabuela Carlota, tú sabes cuál era su proceder, tú sabes si era idólatra, tú sabes si guardaba Torah, ahorita que hablamos de hechicería, ¿sabes si no fue hechicera y todo? Así es que te me quitas ese nombre, pero ya. Amén, bendito sea el Rey. Nunca me había puesto a pensar en eso. Y dije, soy Johanan, soy Johanan. Entonces, es importante que nosotros viendo cómo vivimos y comenzando en casa, nos pongamos a pensar esto tan importante. El agradecimiento hablábamos, casi siempre hablamos durante la semana de dar gracias y vamos a hacer ese tema de la gratitud, porque según las alajot y los sabios, la palabra más importante que existe en el lenguaje del ser humano es gracias. Entonces, dar gracias de que ahorita lo que envió, creo que fue nuestra amada Marta, muy interesante, de que en este tiempo, durante un mes, el sol va a estar más alejado de la tierra que en algún otro tiempo, va a venir un poco de frío y todo, y creo que nosotros lo hemos sentido en las noches y en las mañanas, y qué bonito es acurrucarte, qué rico los que estén casados y todo, estar en los brazos de su amado y su amado de su amada, y ponerte una cobijita y decir gracias, es bueno. Tener un techo en donde no va a pasar la lluvia, no va a entrar el viento con fuerza como sucede afuera, trayendo bacterias, trayendo polvo. O sea, tenemos tanto que agradecer. ¿Por qué comento esto? Porque aquí en Mishpati nos está hablando de la mitzvah sobre el extranjero. Y muchas veces nosotros fuimos, porque ya lo trabajamos esta semana,
y lo seguiremos haciendo. Vimos lo que es la indolencia. No debemos de ser indolentes. Imagínate tú en el lugar de esa persona, durmiendo en la calle, lejos de su país, lejos de sus padres, de sus hermanos, quizá muchos, la mayoría de sus hijos. El Eterno sabía eso y nos está mandando a nosotros que sabemos hacer ya lo bueno, porque vivimos Torah, tenemos Torah, debemos de ponernos en su lugar y pensar todo eso y decir, yo tengo, yo te doy. Y es esa la bendición que viene y fluye, que viene y fluye. Y lo mismo pasa con la viuda, y lo mismo pasa con el huérfano. Si no tuviste padre, si no tuviste madre, amén. Hay algo muy duro, y yo se lo escuché a una persona hablar que decía, él fue huérfano, se llama Mario Olivo, pero el haber sido huérfano, el haberse criado en las calles y todo, él se volvió en su momento, cuando se casó con una tía mía, Lidia se llama, y empezó a darle todo a su mujer y a sus hijos. ¿Por qué? Porque él sintió de lo que careció. Y eso es muy importante. El cristianismo habla mucho, como otros dogmas, de romper con maldiciones y esto y todo. Sí, sí es verdad que sí, lo que yo les decía de los canales, que más que nada me refiero a puertas. Sí existe una puerta abierta, por ejemplo, de un padre alcohólico que le dio a su hijo desde pequeño a probar alcohol. Claro que esa puerta está abierta y está latente la posibilidad de que el hijo se vuelva más alcohólico del padre. Pero cuando una persona observa y tiene la capacidad de detenerse, y se los menciono y no es alarde, pero yo vi muchas cosas de niño sin conocer Torah, que en mi corazón yo decidí jamás ser como él, jamás hacer esas cosas. Y es entonces ahí donde nada de qué, y yo rompo esta maldición y reprendo, y estás las horas y las horas y las horas. Es como cuando Yeshua llegaba y oraba por un enfermo, él lo hacía en segundos, nunca estaba duro, 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 duro. ¿Por qué? Porque él creía. Pero nosotros basta con dar el paso y tomar la decisión de no hacer lo que nos hicieron, que no nos gustó, para romper cualquier maldición. Si a mí no me abrazaron nunca, nunca me dijeron palabras de cariño, yo sé abrazar, yo sé decir palabras de amor. También soy malo cuando me hacen enojar, también lo reconozco. Pero en el momento en el que si yo no recibí un abrazo, yo no recibí palabras de cariño, pero yo tomo la decisión de hacerlo, ya rompí toda la maldición y ya no hay rastro de ella. Y es entonces cuando te das cuenta de que las heridas que te pudo hacer papá o que te pudo ocasionar mamá, en el momento que tú decides, es entonces cuando ves a tu verdadero Padre, a tu Abba celestial, y Él va a cauterizar tu herida, te va a sanar y te va a quitar todo dolor. Entonces, vemos qué cosas tan importantes hay detrás de cada mispa, de cada mishpatim que nosotros observamos en esta parasha. Después nos habla de que no debemos mentir ni aceptar sobornos. Y esto también es muy importante porque yo les he dicho, les he comentado, y la palabra lo dice, que la salvación viene de los judíos, porque Yeshua era judío, pero también porque es el pueblo de la promesa y porque el Eterno
así como a nosotros nos ha hablado estas semanas, y yo estoy seguro que todos hemos mejorado, Baruch Hashem, sea para él todo el esplendor. No somos los mismos que hace una semana. Yo sé que esas personas del pueblo judío han tenido mucha revelación, pero mucho cuidado porque lo dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre, y eso ahorita a ver, vamos a tratar de aclararlo, sino en otra ocasión hablar bien sobre ese verso. No te inclines en tu propia prudencia, sino confía en Adonai. Excelente porción. Pero hay algo escrito por el hombre que no viene en la Torah y yo no lo recomiendo. De verdad, yo no lo recomiendo. Se dicen en esta alajá que un ser humano tiene permitido mentir. ¿Cómo está eso? Si el padre de la mentira es Hasatán, si no es bueno mentir, porque la verdad nos hará libre, entonces nos vamos a esclavizar mintiendo. Con una mentira puedes ir muy lejos, pero corres el riesgo de jamás regresar. Entonces, ¿por qué dicen las salahot judías que sí se puede llegar a mentir? Porque ellos dicen que tú puedes mentir siempre y cuando sea para cumplir una mitzvah más elevada, un mandamiento mayor. Pero realmente yo no lo veo así. Y más ahorita que se acerca Pesaj, hablando del Hametz, que nos dice la palabra, poca levadura, leuda la más. Caeríamos en el engaño que nos han enseñado otras religiones, pero es que fue una mentira piadosa. ¿Cuál mentira piadosa? Es que te tengo envidia, pero de la buena, cuando han dicho que que la envidia es buena, si viene dentro de las hacer el Hadibrot, ¿no? No codiciarás, no envidiarás. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con todo esto que se refiere a Mishpatim. Hablábamos de la hechicería, hablábamos cómo Metashef significa también crear maleficios, encantamientos, fascinaciones, y bendito sea el Eterno. Ayer se me salió la palabra encanto, y se lo dije a la mora. No es difícil, pero lo tenemos ya aquí. Y si nosotros hacemos esa contabilidad del alma cada noche, te seguro que mañana, 2, 3 días, ya no vuelven a salir. Si te cuesta trabajo ser criticón, juzgar a la gente, recuerda el proverbio que dice juzga a tu prójimo con rectitud. ¿Qué quiere decir eso? De verdad, practiquémoslo. Vamos a fijarnos en las virtudes, en las cosas buenas que tiene la gente. Así vamos a aprender también a corregir y a educar a nuestros hijos, ayudar a nuestra esposa, que la esposa ayude a su esposo, y vamos a tener para poder ayudar al prójimo. No es lo mismo que llegue tu hijo de la escuela con un reporte que dijo la maestra ahí escrito o el director o directora de la escuela, es que su hijo mintió y le pegó un compañerito, y llegas y sacas la vara o te quitas el cinturón y le pegas a tu hijo y me decepcionas, eres una vergüenza y esto no, le estás haciendo daño. Uno debe de tener en cuenta la Torah. En la Torah viene todo, y estos mishpatim nos enseñan a juzgar al prójimo con rectitud, empezando por casa. A ver, hijo, ven, siéntate aquí en mis piernas, o toma una silla, siéntate conmigo, vamos a tomarnos un café, o quieres un helado, vamos, y te sientas con él y le empiezas a platicar. ¿Sabías que yo te amo tanto, que el Eterno te ha dado tantos talentos, tantas capacidades? Eres tan habilidoso. Yo estoy agradecido con el Eterno por el hijo que tengo. Pero todo eso que tú tienes, lo opacas, se deja de ver si tú haces cosas que no tienes, como mentir o como golpear a alguien.
¿Qué diferencia? Empezamos a educar y a exhortar a nuestro hijo viendo primero sus virtudes, no llegando con los golpes, no llegando a hacerlo sentir mal, porque esa no es la forma. Entonces, qué hermoso ver toda esta lista de preceptos de la Torá, ver que el Eterno está asegurando y asegurándonos a nosotros, a todo su pueblo, que si nosotros erradicamos todas esas cosas malas, así como lo menciona Shemot, que al erradicar la idolatría, porque a la vez todos estos errores son idolatría. Una vez que erradiquemos todo esto, vamos a llegar a la tierra prometida y vamos a ser recompensados. Y todos nuestros enemigos, esos Amelaquim que habitan ante nosotros, que estuvieron en el pasado y en el presente, el Eterno los va a arrojar y el Eterno nos va a bendecir en todo momento. Entonces, en esta parasha, nosotros también vemos como yo les comentaba el domingo sobre Rambán que hizo la Mishneh Torah, la Mishneh Torah, en donde vienen los 613 mandamientos, como de ahí viene resumido las leyes de abogacía, incluso las leyes médicas, porque vienen las leyes del Kashrut, de lo que nos habla de, que después vamos a ver más adelante de los Hukim, de esos preceptos que difíciles de entender, que para nosotros ya no es tanto gracias a quien creen, a Yeshua Mashiach. Un ejemplo, la vaca roja, ¿no? El judío no lo entiende, ¿por qué? Pues porque no ha creído que Elohim es Yeshua Mashiach. Pero nosotros que sabemos que ese Had, que es Yeshua Mashiach, Elohim, ya sabemos de qué se tratan los Hukim. Claro que nos llevan más de 2000 años de ventaja el pueblo judío, pero cuando se cumpla lo que viene en el libro de Daniel y venga el Ben Anash, que no es el Ben Adán, es el Ben Anash, viniendo en las nubes, ¿quién creen que va a tener que enseñarle al pueblo judío ahora a Brit Hadashah y sobre Yeshua? Pues tú, nosotros. Entonces van a ser tiempos muy, muy hermosos. En cuanto esta parasha nos habla de restituir, restituir quiere decir volver una cosa a su dueño, es restablecer todo eso al estado inicial, volver al lugar de donde se había salido. No obstante, el Eterno restituye más de lo que se tenía. Y hablábamos la vez pasada de Job. O sea, el Eterno te da y te quita. Te va a dar un Mac o un Makot, que han traducido como plagas, pero significa golpes. Él va a llegar el momento en el que te va a golpear si ve que te estás dirigiendo hacia el rumbo equivocado. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. El que ama a su hijo, le da Makot, los golpea, que es la palabra correcta, no es lo corrige. Pero ciertamente un golpe es para corregirte. Pero en el caso de yo, ¿qué sucedió? Que lo restituyó mucho más de que inicialmente tenía. Entonces, amados, nosotros podemos ver y debemos de saber que tenemos que devolver incluso aquellas cosas que si vamos a la tienda y cómo de verdad, yo sé que a ustedes les ha pasado, ¿eh? Porque esto es bien importante. Por ejemplo, hablando del corbán, del, del verbo karaf, que significa acercarse, acercamiento y todo, el Eterno sabía que algo que le duele
a la mayoría de los seres humanos es el bolsillo. Bendito sea el rey que con sus macot y todo a mí no me duele el bolsillo, de verdad. Yo trato de tener y de verdad vamos a hacer una campaña porque yo sé que lo vamos a hacer cuando estemos allá en Colombia, pero también si estamos en otro país, de juntarnos, de irnos un día festivo o feriado, preparar unos bocadillos, comprarnos unos paquetes de agua y nos vamos a ir a pasear como acostumbran y como yo he aprendido aquí con ustedes, cantando toda la vida, exaltando al Eterno, y nos vamos a lugares en donde haya necesidad a dar esa sedacá, a dar esa sedacá de ayudar al necesitado. Entonces, todo esto, Mishpatim, nos va a llevar a que todas las cosas estén en el orden original. Recordemos que una vez fue mencionada una frase por un sabio judío que dice: ¿tú eres el responsable de fabricar la buena salud o eres el responsable de fabricar la enfermedad? Y de verdad es cierto. La palabra restituir en hebreo se dice shalom. Y si se dan cuenta, shalom está relacionado con shalem. Y algo que nos enseña esta parasha es también sobre Yirat Shalem. Yirat Shalem significa temor perfecto. Yirat Elohim es temor a Elohim. Entonces, esto de restituir es muy profundo y muy hermoso porque es shalom y viene de la palabra shalom, que shalom lo hemos traducido como paz, sí es paz, pero también significa bienestar, significa plenitud, estar completo. Por eso, dependiendo si es un hombre o es una mujer, por lo regular, y cuando vayamos a Jerusalén, porque la palabra Jerusalén viene justamente de la palabra Yirat Shalem. Jerusalén, Yirat Shalem. Entonces, algo nuevo que estamos aprendiendo hoy es que Jerusalén significa también temor perfecto. Y ese temor perfecto es temor a hacer lo malo delante de los ojos del Eterno, porque tú no te puedes esconder en ningún lugar. Y Él ya sabe de antemano hasta las palabras que van a salir de tu boca antes de ser pronunciadas. Entonces, cuando ven a un hombre o a una mujer, si vamos o cuando vayamos a Israel o escuchamos en cualquier lugar a un hebreo y te dice Ma Shlomhe o Ma Shlomha, que quiere decir, lo traducen ¿cómo estás? Ma Shlomhe dependiendo si es hombre o mujer y Ma Shlomha. También, tanto para hombre y para mujer es Ma Shlomhe o Ma Shlomha. Más que cómo estás quiere decir cómo está tu plenitud, cómo está tu bienestar. ¿Estás completo? Qué bonito, ¿no? Entonces, nosotros, el hacer ese ejercicio del Itbodedut, ese ejercicio de tu contabilidad del alma, día a día nos vamos a dar cuenta cómo realmente está nuestra shalom. Si realmente llegué este día a la cama, a los aposentos, a dormir con mi conciencia tranquila. Si este día quizá tuve errores, pero los observé y luché por cambiarlos, o definitivamente tuve la victoria, que así lo permite el Eterno siempre, de que siempre vencemos el mal, vencemos al Yetzer Hara que está en nosotros y que salga el Yetzer Hatot, que siempre salga la buena inclinación. Qué bonito es llegar a dormir así. Es por eso que el Eterno nos ha dado esta parashá, estas mishpatim. Y cuando nos dice, retomando un poquito, bueno, yo se los puse
durante esta madrugada que estaba orando, de lo que es borrar, de lo que significa borrar, que más que nada es colorear, iluminar en hebreo. Cuando te dice bórralo de tu memoria y todo, nos está dando una enseñanza muy hermosa y eterno, que es que ese pasado tortuoso, tormentoso que tuvimos, ya con el eterno, dale color, ilumina, que ya no te haga daño. Tú ya eres nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Eso es borrar del mapa a Amalek. Ignorar lo malo que tuviste en el pasado, porque hoy eres una nueva criatura. El Eterno vive en un lugar ilimitado y vino aquí a la tierra en forma parecida a nosotros, en carne, hueso, sangre, en Mashiach Yeshua. Y cuando le dice a esta persona, es que tú tienes que nacer de nuevo, así como esa persona no lo entendió, mucha gente no lo entiende, no lo entiende y piensa, ¿cómo así yo de grandote me voy a volver a meter adentro del vientre de mi mamá y voy a volver a salir? No, justamente la palabra Rahem, que es misericordia, está relacionada con la palabra Regem, que significa vientre. Y realmente la Tierra, el planeta Tierra, donde nos puso el Eterno, es el vientre en donde debemos de nacer de nuevo. Por eso, borrar, eliminar de nuestra memoria es ignorar todos esos problemas. Ignorar si mañana nuestro jefe o alguien nos hace una mala cara, un gesto malo. Ignóralo, ignóralo. A mí me enseñó una persona muy sabia una cosa. El día que vengan a discutir contigo y todo, ten la capacidad. Oye, permíteme, ¿no has probado las quesadillas que hacen aquí afuera, en la esquina, en este local? Oye, están deliciosas, vente, seguimos platicando, ya te invito a comer y todo. Yo te aseguro que se le va a olvidar ese mal gesto, todo eso, igual como dice la palabra, palabras suaves aquietan la ira, calman la ira y todo. De verdad, nosotros, si vemos esta, esta parasha de Mishpatim, nos va a llevar a tener una dirección de orden, de justicia y de amor, y vamos a beneficiar este universo. Y bueno, pues creo que ya hablamos en sí de todo, creo que no me falta nada, aquí tengo un libro. Hay cosas interesantes, como por ejemplo, yo quisiera leerles un poquito. Ahorita, fíjense, bueno, lo primero que viene aquí dice, la idea de que Pesach toma su energía espiritual de Purim está aludida en el presente versículo. ¿Qué versículo? En donde dice, porque en él saliste de Egipto, ninguno se presentará delante de ti, delante de mí, con las manos vacías. Las iniciales de las palabras Mizraim, Belón y Eural, Panaim, Recam, quiere decir, ninguno se presentará de mí con las manos vacías. Y además es un acrónimo que describe la palabra Purim. Entonces, amados, pues yo creo que ahorita, yo creo que con esto me hace sentir el Eterno que es suficiente para ponernos a trabajar, amando a nuestro prójimo, siguiendo el orden que Él nos dio. Tú nunca te vas a hacer rico si piensas que en tu negocio vas a vender más los sábados, porque los sábados descansa la gente y te tienes que poner a trabajar. Cero, reprobado, no. El Shabbat se hizo para descansar. Y si tú llevas a cabo el orden de toda la Torah,
de esta parashá Mishpatim, siguiendo estas reglas, estas leyes de amor y de justicia, vamos a ser prosperados. Yo te agradezco, Padre Celestial, por este manual de vida que tú nos has entregado, porque somos tu mayor tesoro. Que cada uno de estos mishpatim quede grabado en nuestro corazón, que esté guardado cada mitzvah que viene de la palabra tebler, que quiere decir conservar, asegurarse, poner en práctica, para que nosotros podamos ser ese verdadero reflejo de tu amor, cumpliendo con ese verso de estar siempre vestidos con el vínculo del amor. Te damos gracias, no permitas que caigamos en tentación y que nosotros, como cada mañana, declaramos, tenemos Torah, la hagamos vida y seamos luz para los demás. Gracias, amados. Gracias, Abba Kadosh, porque eres bueno, misericordioso, bondadoso. Gracias en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén.